Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud, donde abordamos diferentes temas de interés para la comunidad. En esta oportunidad hemos invitado a la doctora Mónica Molina, ginecobstetra y jefa del área de la mujer del Hospital Dr. Gustavo Fricke, para que hablemos de un tema muy interesante que afecta o que impacta en la vida de una gran cantidad de gente, que es la menopausia. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, no es una enfermedad no es una enfermedad y por lo tanto no se padece, pero es una condición. ¿Qué es exactamente la menopausia? Exactamente, la menopausia es la última menstruación que presentan las mujeres y por lo tanto marca el término de la edad reproductiva. Pero esto es un concepto un poco más amplio que implica un periodo que se llama climaterio, que es más amplio y que parte como 4 o 5 años previamente a la menopausia, a la última menstruación, y que termina el climaterio en cuando se inicia la senectud o la etapa senil, que es aproximadamente los 65 años. Entonces el climaterio es un periodo amplio y la menopausia solamente es la última menstruación que tiene la mujer. Entonces hablemos de climaterio. Exacto, es un concepto. Por eso es que era importante hacer la diferencia. Entonces el climaterio en realidad afecta a muchas mujeres y como tú comentabas, altera la calidad de vida, pero también se producen muchos cambios que nos pueden también producir morbilidades o acelerar comorbilidades que presentamos previamente. Entonces, el climaterio ya sabemos que es una fase, y ni siquiera es la última, pues uno se imagina que lo es, pero no es la última fase, digamos, en la vida hormonal, ¿será de la mujer? Y que afecta a varias cosas. Pero partamos con lo que es más esencial, que es lo que a nosotras las mujeres de repente nos preocupa, que es el tema hormonal. ¿Qué es lo que pasa con nosotras? Bueno, nosotros durante toda nuestra etapa fértil, que parte desde el momento en que comenzamos nuestras menstruaciones, que a eso es en la pubertad, hasta la menopausia, la última menstruación, nosotros tenemos una producción de estrógenos, que son las que producen nuestros ovarios. Y los estrógenos son protectores, y son protectores desde el punto de vista cardiovascular, son protectores también para nuestra masa ósea y también para el funcionamiento cerebral, porque nosotros tenemos receptores de estrógenos y progesterona en nuestras neuronas. Entonces, esta etapa, digamos, de disminución de la producción de hormonas, que comienza 4 o 5 años antes aproximadamente de la menopausia, que acá es importante decir que en la mujer chilena la menopausia ocurre entre los 49 y 51 años, como promedio. Entonces, al ir disminuyendo esta producción de estrógenos, hasta el momento en que ocurre la menopausia, los estrógenos dejan de ser protectores. Y por eso es que nosotras, las mujeres, después de que nos llega la menopausia, aumentamos nuestro riesgo cardiovascular. Como lo más importante, digamos. Aumentamos el riesgo cardiovascular de presentar infartos y de presentar accidentes cerebrales. Entonces, los estrógenos son protectores desde ese punto de vista. Además, se produce una pérdida de masa ósea que es muy importante y aceleratoria después un año después de la menopausia. El primer año después de la menopausia es muy marcada por la pérdida de masa ósea. Y otros cambios más importantes, o sea, además, por ejemplo, lo que comentaba con respecto a la parte neuronal, se empieza a perder un poco lo que es la memoria a corto plazo. Por eso es que a uno se le empiezan a olvidar más las cosas, es como más notorio en esta etapa, pero dificultades también para conciliar el sueño y para mantener el sueño. Cambios de ánimo. Los cambios de ánimo. Pueden producirse también problemas, por ejemplo, de dificultades para la concentración,
pérdida de la masa muscular también, que es muy importante. O sea, nos abarca a nivel de todo nuestro sistema, nuestro organismo, digamos, nos afecta. A mí me quedó una duda, y a lo mejor es una cosa muy extraña. ¿Por qué dice usted que a la mujer chilena le llega entre los 49 y los 51? ¿Hay otras personas en otras partes del mundo que es distinto? Porque esto es muy particular de cada zona geográfica y de cada lugar. Porque eso tiene que ver también con que la mujer chilena tiene un promedio de la pubertad, cuando llega la primera menstruación, la menarquia, que se llama, es aproximadamente ahora entre los 10 y 12 años. Entonces nosotros tenemos como un periodo en donde nuestros ovarios funcionan. Entonces como partimos entre los 10 y 12 años, nuestra menopausia es entre los 49 y 51 años. Pero en aquellos lugares, por ejemplo, en donde la menarquia ocurre a los 15 años, entonces la menopausia ocurre en los 55. Se le atrasa. Claro, entonces como que es el periodo de funcionamiento de nuestro ovario que tiene un periodo concreto de tiempo. Ya. Volvamos entonces a los problemas de salud, que son varios. Sí. A ver, y aquí se me cruzan varias preguntas, pero una de ellas es, ¿tiene que ver esto con que tenemos que tomar otros medicamentos? ¿Tiene que ver esto con que todas las mujeres debemos tomar hormonas para suplementar? A ver, hay varias cosas que hay que considerar. Primero, en esta etapa climaterio, hay que tomar varias medidas. Primero, bueno, uno tiene que recalcar el tema de la vida saludable, ¿ya? Y eso implica varias cosas. Alimentación saludable, porque el metabolismo es mucho más lento en esta etapa, muchísimo más lento. Cuando decimos que engordamos está con el agua. Exacto, y que aumenta mucho lo que es la grasa abdominal. Entonces, la alimentación tiene que centrarse, ¿no es cierto?, en el consumo mayor de proteínas, disminuir los carbohidratos, comer más, qué sé yo, estas cosas como fruta, frutos secos, los pescados, carnes magras, ¿ya? Porque en realidad el metabolismo es muy lento. Y la realización de ejercicio, que también es muy importante, tanto para mejorar nuestra masa ósea, porque empieza a disminuir, la disminución del músculo también, la sarcopenia, que también es muy notoria y por lo tanto también influye mucho tanto en la salud cardiovascular como también en la salud ósea. Ese es como el pilar fundamental. ¿Pero qué tipo de ejercicio? Porque yo he escuchado que las mujeres debemos hacer un tipo de ejercicio distinto al ejercicio que realizan los hombres. La verdad es que en esta etapa, como está enfocada en no perder la masa muscular, tenemos que hacer fundamentalmente pesas. No para vernos musculosas como... Ya, no vamos a quedar como las rocas. Exacto, no vamos a hacer la roca, pero sí lo que tenemos que hacer es no perder la masa muscular. Entonces tenemos que enfocarnos más en eso. No es que no tengamos que hacer ejercicio cardiovascular, sino que aeróbico, sino que además tenemos que hacer pesas. Eso es lo importante en esta etapa porque no tenemos que perder el músculo. Y el músculo se va perdiendo. Inevitablemente. Inevitablemente. Ya. Y es fundamental. Entonces, antes de hablar, digamos, de lo farmacológico, es importante recalcar esto. Por eso es que, porque esto ayuda también a disminuir lo que es el colesterol, disminuye la grasa abdominal, nos ayuda a mantener nuestra masa ósea. Entonces, fundamental la alimentación y el ejercicio. ¿Beber y fumar? El alcohol mata neuronas de por sí y que son irrecuperables. O sea, uno no debería beber. El fumar, obviamente con todos los riesgos cancerígenos que tiene, pero además nos altera desde el punto de vista cardiovascular. Así que deberíamos de tenerlo... Eliminarlo, sí, de nuestra vida, por siempre. Independiente de la edad, digamos. Independiente de la edad, exactamente. Ya, entonces esos son los aspectos no farmacológicos que podemos abordar para poder enfrentar algunas de estas consecuencias, digamos, que derivan de la falta de hormonas. Sin embargo, muchas mujeres consultan y recurren a especialistas como usted, por ejemplo, para hacer terapia de reemplazo. ¿Cuándo es recomendable la terapia de reemplazo hormonal? Primero, es muy importante determinar las morbilidades que tienen las mujeres, ¿ya? ¿Es individual? Sí, esto no es una receta de cocina. Y además hay que determinar, por ejemplo, si la mujer ha tenido alguna cirugía, tiene útero o no tiene útero, para determinar qué tipo de hormonas se pueden utilizar. Y la idea es
tratar en forma conjunta todo. Me refiero, por ejemplo, que cumplamos todos estos objetivos que estábamos conversando, que nos preocupemos, por ejemplo, no solamente de los bochornos, porque lo que llama a la mujer a la consulta es los bochornos. Rápido subida de calor que vienen, que dura un segundo, esa es como la típica consulta por la cual las mujeres consideran que están en menopausia. Claro, y abandonamos todo lo demás. Exacto. Pero además de aquellos aspectos no farmacológicos que podemos abordar para mejorar nuestra vida en general, no solamente en el caso de la menopausia, algunas mujeres requieren, o cuándo requieren, terapia de reemplazo hormonal. O sea, en realidad, la terapia de reemplazo hormonal, en teoría podrían recibirla todas, ¿ya? Pero hay que fijarse en las morbilidades que tenga cada persona. ¿Ya? Por ejemplo, diabetes descompensada, hipertensión descompensada, o otras enfermedades que contraindiquen, por ejemplo, el uso de terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, ¿cánceres? Los cánceres que son hormonodependientes. Por ejemplo, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, están contraindicados con el uso de hormonoterapia. Existen además, pero si estas patologías están compensadas, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, sí se pueden utilizar, ¿ya? O un perfil lipídico que esté alterado, después lo manejamos bien con terapia, con ejercicio, con dieta, y sí se puede utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Pero los que están absolutamente contraindicados son aquellos cánceres que son hormonodependientes, en la mujer el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, y además en aquellas personas que tengan, por ejemplo, trombofilias, que son las alteraciones de coagulación que se promueve a la producción de trombos, o que tengan trombosis que estén en tratamiento en forma actual o antecedentes. Ahí es como más relativo la indicación. Pero la idea es que todas deberíamos de recibir para proteger estos aspectos que te comentaba, la parte ósea, la protección cardiovascular, el tema de ¿cómo se llama?, de la parte de la cognición. Porque hay corrientes de mujeres que dicen no deberíamos usar hormonas, esto es un periodo natural de la vida y echémosle para adelante. ¿Funciona tan así? Lo que pasa es que igual empiezan a haber, ¿cómo se llama?, situaciones en donde nuestro organismo que empieza a funcionar con déficit. O sea, probablemente eso es una tendencia en donde nuestra vida era mucho más corta, porque actualmente nuestra esperanza de vida es de los 80 y 85 años, las mujeres. Entonces, gran parte de nuestra vida la vamos a vivir en climaterio. Claro, y antiguamente nos moríamos a esta altura, digamos. Claro, no alcanzábamos a vivir en esta etapa. Entonces, yo creo que la tendencia actual, considerando por supuesto las situaciones particulares e individuales de cada mujer, por sus enfermedades, por sus antecedentes, por la situación particular de querer o no utilizarlas, obviamente, porque esto tiene que ser un tratamiento que es consensuado con la persona, no es que uno le diga usted tiene que tomar y ella los tiene que tomar, no, si ella no quiere tomar, uno se las arregla para mejorar su calidad de vida de la mejor forma sin tener que estarle entregando hormonas si ella no quiere. Imponiendo, digamos. Claro, no. Esto es una situación que es, ¿cómo se llama?, consensuada. Entonces, la idea es que uno, en consenso con la paciente, con la mujer, uno conversa cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que yo le puedo ofrecer como tratamiento, y en eso llegamos entonces a un acuerdo. Sin embargo, y lo habíamos conversado un poquito antes, las mujeres no llegan, porque si fuera así, tendríamos las consultas llenas de mujeres en climaterio, que somos muchas, muchas las mayores de 49 años, digamos. Y sin embargo no es así. Las mujeres, ¿por qué llegan a la consulta? Llegan precisamente por lo que comentaba, por los bochornos. Los bochornos son los más molestos y por eso consultan. No consultan por estas otras situaciones, que lo encuentran fisiológico llegar a esta etapa. Como lo normal. Lo normal. Y es lo normal, pero... Es lo normal, pero podemos mejorar nuestra forma en la cual enfrentamos esta etapa, ¿ya?
durmiendo mejor, sin tener, por ejemplo, osteopenia, que nos promueve, ¿no es cierto?, tener fracturas de cadera o otro tipo de fracturas, con dificultades para dormir, con pérdida de la memoria, con estas situaciones que nos van alterando nuestro día a día. Además de que desde los 49 a los 50, que es lo que estábamos hablando de la mujer, todavía estamos en edad laboral, funcional, algunas tenemos incluso hijos más chicos, no jóvenes tan grandes, nietos también, entonces la vida activa debiera poder continuar. Exacto. Por eso yo creo que este tratamiento, digamos, que es un tratamiento que tiene múltiples aristas, como comentaba, o sea, igual es esto de la dieta, el ejercicio, qué sé yo, los medicamentos que nosotros podemos entregar, digamos, de diferentes formas de administración, dérmicos, orales u otros, están enfocados en mejorar la calidad de vida y cómo enfrentar esta etapa que es larga, que en realidad es bastante más larga de lo que uno cree. Como yo comentaba en un principio, esta etapa parte desde unos 4 o 5 años antes de la menopausia y se puede mantener hasta los 65 años. Y la verdad, si uno calcula, cosas matemáticas, son 15 años. Más. Claro. Entonces, es una forma de mejorar. A mí me gusta mucho hablar de mejorar la calidad de vida porque muchas mujeres tienen muchos problemas, además de los bochornos, que cuando uno empieza a preguntar, y de hecho hay una pauta que nosotros utilizamos en esta etapa, que se llama MRS, que es una pauta, un score de menopausia, de medición de calidad de vida, que tiene varios dominios, por ejemplo, un dominio que evalúa la parte psicológica, la otra la parte somática y la otra la parte urogenital. Entonces, en estas personas uno le hace una encuesta y eso nos determina, por ejemplo, cómo está o no alterada la calidad de vida. Y ahí son uno muchos más. Claro, y uno apunta, digamos, el tratamiento en estos dominios, en el dominio psicológico, en el dominio urogenital, por ejemplo, en el dominio somático. Y ahí las mujeres vamos descubriendo que tenemos un montón de tickets, digamos, y que no lo habíamos notado o lo habíamos asumido. Además de que la menopausia ahora se está conversando más, pero hasta hace muy poquito, diría yo, era un tema era medio inexistente, incluso ni siquiera que no se quisiera hablar, era algo que formaba parte de la vejez, digamos, y punto. No se abordaba como una condición que puede mejorar. Exacto, o sea, es un tema que no se conversa mucho y como te digo, de hecho, la única razón por la cual las mujeres consultan es por los bochornos, cuando hay una tremenda gama de otras síntomas. Y que empiezan mucho antes. Y que empiezan antes. Ya, y yo estaba escuchándola respecto al aspecto psicológico y también el aspecto mental, desarrollo mental, también la depresión debe venir ahí, también junto con eso, con sentir que el cuerpo va en declive, digamos, aspecto somático y el aspecto urogenital, y yo pensé al tiro en la vida sexual, que también es un aspecto muy importante en la vida de muchas mujeres, y sin embargo, de repente dicen también, ya en esta etapa la vida va a cambiar. ¿Se puede ayudar a una mujer también a mejorar ese aspecto de su vida? Sí, por supuesto. Por eso es que está enfocada también esta aspecto, porque es importante dentro de la calidad de vida la parte sexual. Por lo tanto, si está disminuida, ya sea por disminución de la libido, por atrofia vaginal, porque el déficit de estrógenos tiene ocurrencia, digamos, también en la parte urogenital, por lo tanto hay mayor sequedad vaginal y mayor aumento de infecciones vaginales por el cambio del pH. Entonces, todas estas cosas también influyen en la calidad de vida. Y estas son medidas en esta escala y uno las puede mejorar. Ya, y volvamos un poquito porque estamos hablando de la terapia hormonal. ¿Hay otras terapias, entre comillas, que sean hormonales pero que no sean tan invasivas como, por ejemplo, las pastillas o las inyecciones? ¿Hay otras cosas o sea, que se pueden utilizar? Sí, se pueden utilizar y en realidad son bastante mejor llevadas, que son, por ejemplo, los usos de estos geles transdérmicos, pero que tienen que ser siempre recetados por un médico, ¿ya? Porque esto implica mucho, por ejemplo, mujeres que tengan útero o no tengan útero. Ahí cambia un poco el tratamiento. Entonces, tal como usted lo señalaba, no es una receta de cocina. No es una receta de cocina, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, esto de que vienen mujeres utilizando la terapia que le hizo muy bien a la amiga, ahí le hacen pésimo,
le cae pésimo, le cayeron mal, no le hicieron el mismo efecto que en la amiga, o mal indicados, por ejemplo, y que le pueden ocurrir problemas, por ejemplo, sangrados uterinos, que no es normal en esta etapa. Entonces, por eso la idea es que siempre sea indicado por un médico, que tiene que evaluar muchos aspectos. Por eso, si tiene o no tiene útero, sus antecedentes familiares, de cánceres, los personales, de patología, ver cómo está, por ejemplo, el perfil lipídico, cómo están los triglicéridos, cómo está la glicemia, la presión. Son varios aspectos, no es tan fácil, y por eso es que no es una receta de cocina y no es que usar la terapia que le hace tan bien a la amiga y que le hace muy bien a ella, le puede hacer pésimo, incluso puede ser deleterio para su salud. Es como cuando uno era joven y compartía las pastillas. Claro, que no es lo mismo. Ya. Porque cuando uno inicia la anticoncepción en la etapa en la vida que uno tiene muchos menos años, la verdad es que ahí lo que uno está priorizando no embarazarse, cuando uno inicia la terapia anticonceptiva. En situaciones en donde el embarazo puede ser algo deleterio, digamos, para una niña muy joven, por ejemplo, y que no tiene tan patología. Pero en esta etapa de la vida es absolutamente distinto, porque tenemos muchas más morbilidades, muchas más condiciones, entonces, y podemos tener y acelerar o que se presenten, por ejemplo, unos cánceres por utilizar las hormonas en mujeres que no corresponden. Ya. ¿Y la ausencia de hormonas también influye en el cáncer, en la aparición del cáncer? La ausencia de hormonas no. ¿En el cáncer mamario, por ejemplo, o en el cáncer uterino? Lo que pasa es que el cáncer de mama, que ese es un tema importante de tocar, el cáncer de mama es como el temor de la utilización de las hormonas, ¿ya? Cuando uno utiliza la terapia de reemplazo hormonal, las mujeres te dicen, no, porque yo tengo miedo, Pero nosotros en este momento, que es verdad, aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero paradójicamente las mujeres que usan terapia de reemplazo hormonal son mucho más ordenadas. Se hacen su mamografía y su ecografía mamaria en forma anual, son mucho más exigentes con eso, y si es que se presenta un cáncer de mama, se presenta muy precozmente, a diferencia de las mujeres que no usan terapia de reemplazo hormonal o que no asisten al médico y que son mucho más relajadas en este tipo de examen. Porque dicen, ahora que no tengo hormonas no me va a dar cáncer. Exacto, entonces no se estudian, no se preparan. Entonces es una paradoja. Pero lo que yo quería apuntar en un primer momento es que le tiene mucho miedo el cáncer de mama a las hormonas, pero nosotros tenemos otra dificultad actualmente, que es la obesidad. Y la obesidad en nuestra población femenina, que es muy alta en estos momentos, aumenta 20 a 30 veces el riesgo de tener cáncer de mama y cáncer de endometrio. Más que usar la terapia de reemplazo hormonal, la obesidad. Entonces, en este momento nosotros deberíamos de apuntar, además de todos los problemas que trae la obesidad, apuntar a eso en esta etapa también. Además entiendo que la obesidad también influye en el tema cardiovascular, en las mujeres en particular. Sí, porque además en la etapa del climaterio, menopausia, como mencioné, disminuye nuestra protección de los estrógenos. Entonces, si además le sumamos la obesidad, la ausencia de estrógenos, que son los protectores, sedentarismo, vamos sumando riesgos para tener más infartos, más accidentes cerebrovasculares. Y como te mencionaba, aumentan 20 a 30 veces el tener cáncer de mama y cáncer de endometrio. A eso deberíamos de tenerle más miedo en la actualidad. A la obesidad. Sí. Además, como usted planteaba, hay un montón de alternativas. O sea, hay geles, cremas, pastillas, inyecciones. Sí, hay un montón de terapias que uno puede manejar, incluso las no hormonales. ¿Ya? Que, por ejemplo, porque nosotros obviamente tenemos también pacientes que no pueden utilizar hormonas, pero que también tenemos que ayudarle a manejar esta etapa de la vida, digamos, en que no pueden utilizar hormonas. Utilizamos entonces protectores para no producir osteoporosis, antirresortivos. Podemos utilizar, algunos medicamentos que pueden ayudarnos a disminuir los bochornos, que no son hormonales. Podemos usar geles vaginales que no producen, digamos, que no tienen efecto sistémico, tanto ni en la mama ni en el endometrio, pero son solamente tópicos a nivel urogenital.
Entonces hay varias maneras de poder utilizar este tipo de terapia y por eso es que insisto que es para cada mujer, en la evaluación individual de cada mujer. Ya, y usted planteó, y con esto vamos a ir cerrando, porque en realidad de este tema podríamos estar hablando un montón de rato, es muy largo, pero vamos a cerrar con una pequeña consulta, porque usted dice que 5 años antes de la última menstruación se empiezan a producir los primeros síntomas. ¿Cuáles son estos primeros síntomas? Y sería bueno ya empezar a ir al médico ya en ese momento para empezar a como ir adelantando un poco el trabajo que se tiene que hacer más adelante, o se espera hasta la última menstruación para empezar como el trabajo firme respecto al climaterio. Lo ideal es que nosotras las mujeres habitualmente asistimos al ginecólogo. A veces es el único médico que consultamos. Es el médico. El médico que consultamos, el que nos atendió los embarazos, después seguimos controlando. Entonces, la verdad, uno empieza a hacer un trabajo de mucho antes, la verdad, con nuestras pacientes que nos siguen, porque nosotros envejecemos con nuestras pacientes. Vamos envejeciendo y nos vamos conociendo todo. Entonces, este trabajo empieza mucho antes. Entonces, esto implica, ¿no es cierto?, un control periódico, se van conversando estos temas, uno va diciéndole, mira, cuando empiezas a tener estas dificultades, sequedad vaginal, uno también hace una parte de educación en estas consultas. El tema de los bochornos, uno explica lo que son, empieza uno también a medir cómo por ejemplo, nuestra producción de hormonas, cómo está, también las vamos evaluando, porque existe el promedio de mujeres en esta edad, pero hay mujeres que pueden presentarla mucho antes. ¿Ya? Entonces, o por otras enfermedades o por alguna condición individual podemos tener una menopausia precoz, por ejemplo, antes de los 40 años. Entonces, esto es un continuo, no es algo que sea específicamente a esta edad en donde uno debería ir a chequear si existen estos síntomas o no. Es un continuo, es una educación continua y eso es lo que uno debería de hacer. Ir como educando también a las pacientes en esta etapa. ¿Para qué? Para empezar a disminuir esto del consumo, ¿no es cierto?, alimenticio, de ciertas cosas, mejorar la parte de actividad física, irles comentando que cuando lleguemos a esta etapa nuestro metabolismo va a ser mucho más lento, que tenemos que mejorar el consumo, por ejemplo, de calcio y ejercicio para la parte ósea futura. Entonces, como que no es tan... No está solamente suscrito a esta etapa final de la parte reproductiva, es un continuo que tenemos de manejo con nuestras pacientes. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, dando las gracias a la doctora Mónica Molina, jefa del área de la mujer del Hospital Dr. Gustavo Fricke, por abordar algunos aspectos, los iniciales, de lo que es la menopausia, que es algo que afecta o que impacta en la vida de una gran cantidad de mujeres en el mundo, que en Chile, como estaba comentando, va entre los 49 y los 51, que es como la última menstruación, pero que no implica, pero que es parte del climaterio, que es una etapa muy, muy larga y que podemos enfrentar de mejor manera con ayuda, por supuesto, y entendiendo que a todos nos va a pasar, a todas las mujeres, y por lo tanto tenemos que verlo con tiempo y empezar a ayudarnos para tener una mejor calidad de vida y poder seguir disfrutándola como la conocemos desde la juventud. Los invitamos y les recordamos, como siempre, ver Hablemos de Salud a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Nuestros programas quedan colgados en el canal del hospital, así que pueden verlos allí todos. Y los dejamos invitados por una próxima edición en que vamos a seguir conversando otro tema interesante para la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.